Y entonces el Espíritu me habló y me dijo, muchos me presentan a mí como un Dios bueno. Y verdaderamente dicen verdad porque soy bueno. Pero muy pocos me presentan como un Dios santo. Y cuando uno presenta a Dios como un Dios bueno, hermano, la mente piensa que es un Dios que apapacha todo. Es un Dios que tolera todo y que como nos ama, nos tiene que aguantar cualquier cosa, ¿verdad? Pero no es así, hermano. Dios, hermano, ciertamente nos ama a todos. Para eso murió. Pero hay cosas, hermano, que Dios no se las da a todos. ¿Por qué es que Dios no se las da? Porque no nos valora. Pudiéramos usar ese verso tan fuerte que no es para nosotros, pero ahí está escrito. Dice que no hay que darle perlas a los cerdos porque las pisotean. Hermano, y usted sabe que lo que Dios da es para que lo valoremos. Lo que Dios da es para que lo atesoremos como algo único, porque somos privilegiados en Dios. Que Dios haya derramado su sangre, que haya dado su vida por nosotros, que nos haya salvado y que nos haya dado grandes y preciosísimas promesas. Y aparte de eso, que el Dios bendito todavía nos prospere y nos conceda honores y privilegios que otros no tienen. Por ejemplo, ¿sabe? Cuando Él decía una parábola, algunos no lo entendían, pero los agarraba en secreto. No en secreto, sino aparte. Aparte, y ahí les explicaba. Y les decía, a vosotros os he dado a conocer los misterios del reino. A ellos no. ¿Por qué a ellos no? Por ejemplo, usted encuentra versos que dicen, ¿por qué no podéis oír mi palabra? Porque no podéis entenderla. Y le dice, porque no sois de mis ovejas. En otras palabras, dice, ¿para qué les voy a revelar algo si ustedes no son de mis ovejas? Nosotros tenemos que entender, hermano. Nosotros miramos a toda la humanidad igual, pero tenemos que entender que en la tierra hay simiente de Dios y hay simiente satánica. Hay hijo del diablo, hermano. Y eso es fuerte decirlo, porque uno quiere que todos se salven. Ese fue el deseo de Dios. No quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Dios dice, Dios, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo para que todos se salven. Pero no todos se van a salvar. Y no a todos les es revelada la palabra. Por ejemplo, mire, en Hechos capítulo 13, 26 dice, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Con los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a Él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras, condenando. Verso 28. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hiciera matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de Él, le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó entre los muertos. Ellos no sabían que estaban cumpliendo lo que estaba escrito. Ellos no sabían, hermano, que cuando le dan muerte, habían cumplido todo lo que estaba escrito. La pregunta es, ¿por qué Dios no les reveló? Nosotros podemos decir, bueno, porque era un propósito de Dios. No, claro, era un propósito de Dios. Pero ¿por qué a unos no les explicaban las parábolas y a otros sí? Hermano, y yo me he encontrado en el camino, créeme, con gente que les explico muchas cosas, hermano, y no entienden. Y hay otros, hermanos, que les explicas un poquito y dicen, dice, se me abrió el entendimiento. Y entonces me doy cuenta, hermano, de algo que en realidad me preocupa. Dios definitivamente es el que revela. Nosotros no tenemos, hermano, la autoridad ni la potestad de revelar la palabra. Es Dios quien la revela. Nosotros la exponemos, la trasladamos, la interpretamos, la enseñamos,
pero el que revela es Dios. Y que Dios nos lo revele a nosotros, nos lo revela, hermano, para que nosotros lo valoremos y lo atesoremos, porque al final de cuentas, la misma palabra que nosotros oímos es la que nos va a juzgar en el día final. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que valorar lo que Dios nos está enseñando, no solamente para tener un conocimiento, sino para ponerla por obra. Mire, lo primero que yo veo aquí, mire, en este pasaje dice, hermanos, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues, oiga, pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerle a Él, hermano, lo tuvieron enfrente. Lo tuvieron enfrente. Lo vieron hacer milagros. Lo vieron resucitar muertos. Lo vieron, hermano, lo escucharon, la palabra que traía. No era un revolucionario que venía a revolver a la gente, no, al contrario. Era un hombre que venía, que traía un mensaje que cambiaba al hombre y que lo acercaba a la voluntad divina. Pero muchos no le reconocieron. Y hay mucha gente, hermano, que en realidad no reconoce cuando algo es de Dios. ¿Por qué cree que en las iglesias nos encontramos con gente que pueden tener un buen ministro, un hombre de Dios que ama y teme a Dios, y con todo y eso se le revelan, y con todo y eso, hermano, lo denigran, con todo y eso, hermano, se levantan en contra de él? Y es un hombre de Dios. Y hay gente que llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por ejemplo, el retiro pasado en Union Springs tratamos el tema de cuando no quieren a Jesús le dan a Barrabás, y a Barrabás le aplauden y lo reciben como si fuera el verdadero. Y esa es una de las cosas, hermano, que está pasando ahora a nivel mundial. Le llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno. Y lo malo lo reciben como si fuera bueno, y lo bueno lo reciben, y no lo reciben porque para ellos es malo. El punto es, ¿por qué no lo entienden? ¿Por qué mucha gente no entiende en realidad los tiempos que estamos viviendo? Yo, hermano, he platicado con muchos ministros y dice, pero hermano, mire, fulano dice esto y sultano dice lo otro, y yo le digo, mira, el hecho de que a ellos no se los hayan revelado no quiere decir que Dios no los haya revelado. Porque no podemos adoptar, hermano, una posición en que si no me lo revela a mí, no es de Dios. No. Dios envía su palabra. Todo depende del corazón, como lo recibamos. Amén. Por ejemplo, mire, lo que yo veo aquí, sin reconocerle a Él, o sea, lo tuvieron enfrente y no lo reconocieron. Pero también dice este verso 27, dice, y sus gobernantes, sin reconocerle a Él y sin reconocer las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo. O sea, tuvieron la ley escrita. Y la ley escrita les hablaba y les decía, ¿de dónde iba a venir el Mesías? De Belén. Iba a ser Nazaret. De Egipto y había mi hijo. Hermano, y no lo reconocieron. Vieron, hermano, los milagros y las maravillas y estaban escritas. Y se lo leían todos los días, hermano. Y no reconocieron. La leyeron y no la entendieron. Leyeron la palabra y no la entendieron. Emitieron un juicio de muerte sobre él sin tener un motivo ni una causa. En otras palabras, hermano, yo quiero tratar tres cosas con usted. Lo primero que quiero tratar con usted es, qué triste es leer
y no entender. Hermano, miren qué tremendo es estar leyendo algo y no entender. Por ejemplo, miren, en el libro de Hechos, capítulo 8 y verso 26, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y vete al sur. Usted ya sabe la historia. Al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y aquí había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar. O sea, fue a Jerusalén a adorar a un Dios que no conocía. Regresaba sentado en su carruaje y leía al profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe: ve y júntate a ese carruaje. Cuando Felipe se acercó, corriendo le oyó leer al profeta Isaías y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Él le respondió: ¿cómo podré a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. La Escritura revela que el pasaje que estaba leyendo es: como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante del que lo trasquila. No abre en su boca, si en su humillación no se le hizo justicia, ¿quién contará su veneración? Porque su vida es quitada de la tierra. El eunuco respondió a Felipe y dijo: te ruego que me digas, ¿de quién dice esto el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro? Usted sabe la historia. Felipe, hermano, le explica. Dice el eunuco: ¿hay algo que impide que me bauticen? Nada, si crees bien, pues lo mete al agua y lo bautiza. O sea, viene Felipe, le explica y el eunuco cree y se bautiza rápido. Pero a lo que yo quiero llevarlo es: venía de adorar a un Dios que no conocía, hermano, y leía la Escritura y no la entendía. Nosotros, hermanos, tenemos la Escritura. Tenemos la Escritura, tenemos 66 libros, tenemos hombres que nos enseñan, hermanos. Ya si alguien no entiende, no es ni por el ministro, ni por la versión que esté leyendo, sino es por cómo está su corazón delante de Dios. Usted sabe que hay gente que a uno le llama la atención y con la primera regañada entiende. Y hay gente que usted puede, llámele y le llama la atención y le quita el privilegio y lo sienta y lo para y lo sienta y lo para y le soba la espalda y después le da un regalo y después le pega una gritada. Y hermano, no entiende de ninguna manera. Como dijo Jesús: les tocamos flauta y no bailaron, les tocamos endecha y no se lamentaron. En otras palabras, no entendieron. Y esa es una de las cosas que está pasando ahora, hermano, en la iglesia de Cristo. Hay mucha gente que no está entendiendo, hermano, está viendo. Como dijo Jesús, se vuelve a repetir la historia: tiene ojos para ver y no ven. Pero el asunto que yo veo aquí es, hermano, qué triste es estar leyendo algo y no entenderlo. Y usted, hermano, y puede estar escuchando usted una noticia y no entenderlo. Y con todo esto que yo he estado enseñando, porque sale por las redes, hermano, hay gente que le explico y le explico y no entiende. Y cuando yo siento, hermano, que tenemos encima todo esto, y no es para asustarlo, porque no se trata de asustar a la gente, pero vuelvo a retomar ese verso: si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? En otras palabras, hermano, tenemos nosotros que enseñar, pero ¿cómo está el corazón del que lo recibe? Porque la revelación no es para todos. Y a mí eso me preocupa, hermano. Porque en veces hay, incluso me he tocado, hermano, ministros, apóstoles, pastores, explicar, hermano, y no entiende, como diciendo: ¿y este qué está hablando? Y entonces yo veo, hermano, que ese fenómeno que sucedió en el tiempo del Señor es un fenómeno que se repite. Lea usted la historia de Jesús en su primera venida. Muchas de las cosas que sucedieron en su primera venida van a volver a suceder. ¿Cómo estaba el templo en la primera venida de Jesús? Era un comercio. Vendían ovejas, palomas, bueyes, hermano, era dinero todo. ¿Acaso no pasamos por todo eso?
muchas de las cosas, hermano, ahora la gente está pidiendo a Barrabás. Y yo no estoy comparando, hermano, a Trump con Jesús. No. Dios me libre, hermano. No es nada por ello. Pero la gente está pidiendo, hermano, a un hombre que prácticamente es un hombre corrupto, que nunca hizo nada por Estados Unidos, a favor del aborto, que ama, hermano, imagínense, ama a todos los terroristas, que él dijo en el primer día de mi presidencia, voy a quitar la ley que Trump impuso a todos los países musulmanes que no podían entrar a Estados Unidos. Cuando Trump manda y mata a Soleimani, un hermano, un hombre del ejército de Irán, ¿acaso no quisieron sacar a Trump, hermano? Quisieron sacar de presidentes y lo empezaron a tratar de asesino cuando ese hombre había matado cientos de americanos. ¿Sabe por qué? Porque la gente hoy se inclina a lo malo y le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y miraba un post ahí que me llamó la atención en el Facebook que decía: hay quienes están pidiendo a alguien que ame con sinceridad, pero cuando un sincero ama, se molesta. Y nos damos cuenta, hermano, que hay gente que no solamente lee la palabra y no la entiende, y que por ley divina necesita que alguien se la explique, y que para que la pueda entender tiene que tener el corazón hambriento de entender a Dios. Porque si ese hombre no hubiera tenido hambre de entender a Dios, no le envían a Felipe. Y hay gente, hermano, que llega a las iglesias y quiere oír al pastor que les hable solamente lo que les conviene, no en realidad una palabra nacida del corazón de Dios. Todo depende del hambre que tú tengas. Y una de mis oraciones es: Señor, ábrenos los ojos, no nos dejes ciegos. Yo no quiero estar ciego. Porque lo que estoy enseñando, hermano, es algo fuerte que me compromete incluso con el gobierno. Y que por eso han empezado a censurar muchas cosas. Pero yo le digo: Señor, no nos dejes en la oscuridad. Tu palabra dice que el Espíritu Santo nos va a enseñar, nos va a guiar y nos hará saber lo que habrá de venir. Y yo sí quiero saber qué es lo que habrá de venir. No solamente por saberlo, sino por enseñarlo a los míos y por enseñarle a tu pueblo, Señor. Yo quiero saberlo porque esa es la comisión. De hecho, una de las cosas que el Señor me dijo cuando recién me convertí, como a los 6, 7 meses, me dijo: tú predicarás el mensaje del último tiempo. Yo siempre así, usted sabe que ese es uno de nuestros lemas, mensaje del último tiempo. Nunca pensé que esto fuera, hermano. Pero no hay cosa tan maravillosa de parte de Dios que entenderlo. No se gloríe el rico en su riqueza, el fuerte en su fuerza, el sabio en su sabiduría, sino gloríese aquel que me entiende y me conoce. ¿Por qué es que puso que me entiende y me conoce? ¿Por qué no puso que me conoce y me entiende? Porque nosotros primero lo conocimos y luego lo vamos a entender, ¿verdad que sí? Conforme a la enseñanza. Pero Dios dice: me entiende. Eso es conocerlo. Conocerlo y luego entenderlo por medio de la enseñanza. Pero entenderlo y conocerlo, eso quiere decir que cuando uno entiende a Dios, uno comienza a vivir la palabra. Y al comenzarla a vivir, conoce uno a Dios. Porque si no lo entendemos, ¿cómo vamos a conocerlo? Gloríese aquel que me entiende y me conoce.
En este tiempo no es un tiempo, hermano, de que prospéranos. No nos va a faltar, nunca nos ha faltado. Yo quiero saber más y por eso voy a estudiar hebreo, arameo, griego, latín. En primer lugar, en el cielo no se habla ninguno de los idiomas terrenos, se habla el lenguaje del Espíritu. O el fuerte, no. Gloria es el que me entiende. Porque para conocer a Dios hay que entenderlo. Lo entendimos por medio de la fe. Lo conocimos como nuestro Salvador. Ahora hay que entender su palabra para conocer cuál es su voluntad, para conocer cuáles son los tiempos que estamos viviendo. Otra de las cosas que dice aquí, yo le puse aquí, miren, qué triste es leer y no entender. Pero es más triste enseñar algo que no se entiende. En otras palabras, pueden haber maestros que están enseñando algo que ni ellos mismos entienden. Y ese fue un fenómeno que sucedió en el tiempo del Señor. Dice en el libro de Juan, capítulo 3, verso 7, el Evangelio de Juan: no te asombres de que te haya dicho, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y dijo, ¿cómo puede ser esto? Y Jesús le dice, ¿eres tú el maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En otras palabras, es triste leer algo y no entenderlo, pero es más triste enseñar algo que ni siquiera el que enseña no entiende. Hermanos, eso es tremendo. Yo dije, Dios mío, la única manera de poder nosotros entender qué es lo que se nos enseña y lo que enseñamos, la clave lo dice el pasaje que lo leímos. Se lo voy a decir. Amados, dice, hermanos, hijos del linaje de Abraham. Dice, y los que entre vosotros, ¿qué dice? Teméis a Dios. El temor de Dios en este tiempo, oye lo que te voy a decir, es la clave para entender a Dios, para entender los tiempos. Cuando a Noé se le reveló que venía un diluvio, dice, con temor preparó el arca en que se salvaría él y toda su casa. El hombre o la mujer que no tema en este tiempo, se le va a cerrar la revelación y no va a entender ni los tiempos ni lo que está pasando. En el tiempo de Jesús, dice, sin saberlo ellos, dice, los que habitaban en Jerusalén, todos religiosos, hermanos, fariseos, intérpretes de la ley, escribas, y sus gobernantes, gobiernos, sin conocerle a él ni las palabras de los profetas que se leen todos los días. Mire, cuando Jesús vino, su primera venida, en la sinagoga, dicen algunos, había una silla que la ponían siempre atrás. Esa silla solamente el Mesías podía sentarse ahí. Nadie se sentaba. Isaías 61 era el pasaje preferido de todos ellos, porque anhelaban, como anhelan, la venida de su Mesías. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido. Termina el Señor de leer esa palabra. Y yo creo que otras veces también le tocó su turno de leerla, y ese era uno de los pasajes preferidos de las sinagogas. Pero como no era el tiempo, nunca se sentó. Lo miraban como el hijo de José. Pero llegó un día que era el tiempo. Leyó el pasaje y se sentó en esa silla. Cuando se sentó en esa silla, él estaba diciendo, yo soy el Mesías. Y no lo reconocía. Lo primero que hicieron, leer la historia, lo sacaron y lo querían desbarrancar. Y ahí sucedieron tres cosas. O los dejó ciegos como para que pasara en medio todos, porque así dice la historia. O se hizo invisible y pasó en medio de todos. O los paralizó a todos y pasó en medio de todos. ¿Pero qué quisieron hacer? Desbarrancarlo. Eso dice la historia. Y ahí estaba el Mesías. No lo reconocieron.
no entendieron los tiempos. Se perdieron en los tiempos. Se perdieron en la escritura. Estudiando, tildes y comas, se perdieron en la escritura. ¿Pero por qué se perdieron? Porque no había temor de Dios. Esa es la clave para entender, hermano, la escritura. Temer a Dios. Tú temes a Dios, Dios sabe que te va a enviar la palabra y no te la va a enviar para que la sepas. Él sabe que tú la vas a vivir. Y miren, y qué triste es leer algo y no entenderlo. Pero es más triste enseñar algo que ni siquiera el que enseña lo entiende. Pero es todavía más triste creer que se entiende lo que se está enseñando. Es todavía más triste. Y no solamente creer que se entiende lo que se está enseñando, sino creer que a quienes se les está enseñando creen lo que se les está enseñando. Mire, 1 Timoteo 1:5, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido del corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera, pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería, queriendo ser maestros de la ley, aunque no entienden lo que dice, ni las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Se quieren maestros de la ley y no entendían lo que decían, pero creían que lo que estaban enseñando lo estaban entendiendo. Y lo más tremendo es que ni ellos entendían lo que enseñaban, y los que los escuchaban los arrastraban. ¿Por qué cree que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina? Porque haciéndolo así te salvarás tú y a los que te escuchan. Hermano, estamos en un tiempo donde el temor de Dios en el corazón del hombre es claro. El temor de Dios, hermano, te abre la esfera espiritual, te hace entender a Dios, te hace comprender los tiempos, te hace prepararte para lo que viene, no te hace vivir en temores. Habacuc decía: aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Señor mi Dios. Pero dice también: y yo tranquilo espero al pueblo que ha de invadirnos. Él sabía que venían a sitiar, hermanos, a Israel. Él sabía que iba a haber una invasión, hermano. Y él estaba tranquilo. ¿Por qué estaba tranquilo? Porque temía a Dios. Y sabía, hermano, que de alguna manera Dios estaba con él. En este tiempo, y con esto voy a terminar, porque si no termino, los tamales se van a enfriar. El hombre o la mujer que no tema a Dios se va a perder en los tiempos. No vas a ver, hermano, ni qué está pasando. El temor de Dios en los días de Noé fue clave. Cuando se le avisó que venía un diluvio, con temor preparó el arca, en el cual se salvaría él y toda su casa. Aquí les dice en este pasaje: hermanos, hijos del linaje de Abraham, los que teméis a Dios, a nosotros nos es enviada esta palabra. Los que teméis a Dios. Y entonces le dice: porque los gobernantes y los hombres de ese tiempo, sin conocerle a él ni las escrituras que se leen todos los días, los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, los que habitan en Jerusalén, todos, intérpretes, escribas,
fariseos, gobernar, todos, sin conocerle a Él ni las palabras que se leen, todos los días. Dice, cumplieron estas escrituras. Y cuando habían cumplido, verso 29, todo lo que estaba escrito acerca de Él, o sea, cumplieron propósitos y ni siquiera se dieron cuenta que cumplieron propósitos. Nosotros en este tiempo somos gente de propósitos. Y bienaventurados nosotros estamos entendiendo a Dios. Porque hay gente, imagínense ayer, estaba yo explicando un poquitito acerca de lo que dijo Obama. En ningún momento estaba yo comparándolo con que él era un Josué del pueblo de Dios. Él dijo, Obama en su libro dice que él es un Josué para darle la tierra prometida a toda la gente. Imagínense. Solamente lea el libro, se le va a abrir el entendimiento, hermano. Entonces por mi hermano dice, ya dejen de estar hablando burradas. Dios se está hablando burradas. ¿Será que ayer hablamos burradas? ¿Por qué no entendí? Por la falta de temor de Dios. Si algo es clave, con eso termino, vente. Si algo es clave, vente. En ese tiempo, hermano, es el temor de Dios en el corazón del hombre. Si hay falta de temor, se cierra el cielo. Y si algo nosotros tenemos que agradecerle a Dios, es que queremos conocer los tiempos. Queremos saber qué está pasando. ¿Por qué está pasando? Y si su palabra dice que el Espíritu Santo nos hará saber qué es lo que habrá de venir, yo quiero saber qué es lo que habrá de venir. No quiero pasar de noche. Yo quiero que el Señor me hable y me diga, no solamente por mi vida, por los míos, sino porque hay una responsabilidad para con su pueblo y para con los ministros. Pero para ello, pueblo bendito, el temor es necesario para poder entender. Si no hay temor, ¿tú crees que Dios nos va a dar los ríos de revelación? Te puede dar dinero si quieres. Que tú le pidas, te va a dar. Pero el tener dinero no es garantía de tener temor de Dios. La garantía de tener temor de Dios en este tiempo, cierra tus ojitos, es estar entendiendo a Dios. No se gloríe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza. Gloríese el que me entiende y me conoce. El temor de Dios en esta recta final de la iglesia es esencial en la vida del creyente. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias eternas. Te damos gracias eternas, Dios. Envía tu palabra. Espíritu Santo, haznos saber lo que habrá de venir. Permite, Señor, que tu palabra nos abra los ojos. Que tu palabra nos haga volver a Jerusalén. Que tu palabra, Señor, nos mantenga firmes. Que tu palabra nos acerque a ti. Que tu palabra provoque en nosotros el deseo profundo de honrarte, de temerte, de agradecerte cuánto has hecho por nosotros. Que tu palabra nos aparte de toda maldad, de todo pecado. Que tu palabra
tu palabra nos lleve a desarrollar el propósito por el cual nos trajiste a esta ciudad, a este país. Nos plantaste en este tiempo. Hay mucha gente que ahora con esto del coronavirus, en vez de acercarse a Dios, se alejó. ¿Por qué crees? Por falta de temor, por falta de relación para con Dios. Hoy más que nunca, pueblo de Dios, hay que decirle al Señor que el temor crezca en mi vida, el temor reverente. Porque cuando el temor reverente crece en ti, el miedo se quita. Y nada de lo que pudiese venir produce miedo en tu vida, porque sabes que el Dios bendito cuida de ti. Padre, en el nombre de Jesús, siempre el temor ha sido esencial en la vida de su pueblo. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Oh Señor, bendice tu pueblo. Recibe, recibe, recibe. Cuando el temor de Dios crece en ti, desaparecen los miedos. Cuando el temor reverente hacia su nombre, hacia su palabra, crece en ti, desaparecen los miedos. Y sientes que te fortalece tu espíritu, tu alma, tu mente. Eres capaz hasta de dar tu vida sin temor a morir por Él. Nunca se te olvide esto. Cuando el temor reverente crece en ti, no tienes miedo a tu futuro, no tienes miedo a nada. Eso fue lo que le dijeron sus amigos a Job. Ahora te ha tocado a ti, Job. Usted léalo en casa. ¿Acaso no es tu temor a Dios tu confianza? Como diciendo, no te preocupes, Job. Si tú temes a Dios, debes de entender que hay un propósito en tu vida. Y aunque Job tenía algunas cositas que corregir, tenía temor de Dios. Que te toca a ti, joven, ¿acaso no es tu temor a Dios tu confianza? Cuando hay temor reverente en el corazón del hombre, los miedos desaparecen. Y si yo enseño todo esto, hermano, y todo lo que se está cocinando en el mundo, no es para que tengas miedo, para que nos acerquemos a Dios. Y le digamos gracias porque nos enseñas, porque tu Espíritu Santo nos está haciendo saber lo que habrá de venir. Oh, gracias, Eterno. Gracias por ser nuestro Dios. Recibe, recibe, recibe de Dios. Oh, te bendecimos, te bendecimos. Gracias por tu palabra, gracias por tu presencia.
Gracias por darnos paz. Respira profundo. Que la paz de su espíritu inunde tu ser, inunde tu casa. Recibe, 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 recibe. El hombre que teme a Dios, la mujer que teme a Dios, no le teme al mundo. No le teme a nada, porque su temor a Dios es su confianza. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Dios. Tú has sido bueno, Dios.